Qué gusto saludarles, hermanos, este domingo, listos para aprender de la palabra del Señor. El tema del día de hoy es la experiencia de un salmista que vive en rectitud. Vamos a basar este estudio en el Salmo 112. Así que pidámosle a Dios su bendición. Padre, gracias por la bendición de otro domingo más, podernos reunir y aprender de su palabra. Gracias, Padre Santo, porque podemos, Señor, juntos explorar tu palabra, estudiarla y poder sacar enseñanzas para nuestra vida que su Santo Espíritu nos dará el día de hoy. Ayúdenos, Señor, a ver cómo este salmista vivía en rectitud, Padre Santo, por favor. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando eran pequeños o jóvenes o también en la edad de ser adulto, que jugábamos con el dominó, pero no jugábamos el juego del dominó, sino jugábamos de poner un dominó paradito y luego otro atrás, otro atrás, otro atrás, otro atrás, y así hasta terminar con todas las piezas. Pero lo bonito era esto, que en la primer pieza nosotros lo que hacíamos era pegarle un poquito para que la pieza pudiera irse hacia atrás y pegar a todas las demás fichas del dominó. Sabe que a eso se le conoce como el efecto dominó, o también se le puede llamar como la reacción en cadena. ¿Por qué es que les pregunto esto si recuerdan? Porque la vida cristiana es así, hermanos. La vida familiar es así también. Cuando el padre de familia, cuando los padres hacen bien las cosas, los hijos tienen que tener ese efecto dominó o esa reacción en cadena. Se supone que si usted vive en rectitud, usted puede enseñarle a sus hijos cómo vivir en rectitud y cómo sus hijos también le van a enseñar a sus hijos a vivir en rectitud. De tal manera que esto se va a hacer un efecto de dominó o un efecto, una reacción, como se le llama, en cadena. ¿Sabe que este efecto dominó se vuelve real en nuestras vidas cuando una persona decide vivir rectamente delante de Dios? Y así sus descendencias vivirán y seguirán siendo el ejemplo que han aprendido. Si usted abre su Biblia, por favor, en el Salmo 112, ahí vamos a ver que el Salmo 112 es considerado en la categoría de los salmos sapienciales, que intentan descubrir el sentido de la vida. Es un salmo de sabiduría, hermanos. Es también una literatura que nos ayuda a descubrir dónde se encuentra la verdadera felicidad. ¿Sabe que algunos piensan que el Salmo 112 es continuación del Salmo 11? Aunque el Salmo 11 es un salmo de alabanza y el Salmo 12 es un salmo de sabiduría. El Salmo 11 va a expresar la alabanza a nuestro Dios y nos va a decir quién es Él. Y el Salmo 112 nos va a hablar de aquella persona bienaventurada. Entonces, el Salmo 111 habla acerca de Dios y el Salmo 112 habla acerca de los hijos de Dios. ¿Sabe que el Salmo 111, versículo 10, va a terminar con lo que va a iniciar el Salmo 112, versículo 1? Vaya conmigo, por favor, al Salmo 112. Vamos a leer los 10 versículos que aparecen en la Escritura, porque nos van a ayudar a entender y saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida el día de hoy. Dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias,
Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Sabe que este salmo es un poema acróstico hebreo? Luego de la nota introductoria, porque tengo que ser honesto, hermanos, ahorita que leí el salmo, faltó una expresión antes del versículo 1 que aparece en nuestras Biblias. Si usted quiere ver, dice aleluya. Y es lo que nunca debemos de olvidar, ¿verdad? Que este salmo empieza con un aleluya, así como también lo empieza el Salmo 111, si se da cuenta, dice Dios cuida de su pueblo y empieza con un aleluya. Así también como el Salmo 113, donde dice Dios levanta al pobre, dice aleluya. También el Salmo 112, donde dice prosperidad del que teme a Yahweh, comienza con un aleluya. Recordemos que así empieza y es un recordatorio a nosotros de alabar a Yahweh, de alabar a nuestro Dios. Entonces, cuando empieza con esa nota introductoria de alabanza, de aleluya, cada línea en el original comienza con una letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. O sea, están las 22 letras del alfabeto hebreo. Esta era una forma más sencilla para que el hebreo, para que el israelita pudiera memorizar también las escrituras. Sabe que este Salmo 112 enumera algunas características importantes de las personas rectas. Así que vamos a ver la primera enseñanza de esta mañana, y es la siguiente. Según las vivencias del salmista, declara que el hombre que teme y honra a Dios es bendecido. Fíjese qué sencillo. Según las vivencias del salmista, este salmista declara que el hombre que teme y honra a Dios es bendecido. ¿Por qué digo esto, hermanos? Veamos, por favor, el versículo 1 del Salmo 112. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz, dice, el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo es que hay una bienaventuranza. El vivir feliz de la persona dependerá, dice este salmo de sabiduría, de dos cosas. Va a depender de temer a Dios y va a depender también de deleitarme en su palabra, en sus mandamientos, ¿verdad? Como dice la Escritura. Es curioso, hermanos, que habla aquí de una persona que es feliz, que es dichosa, que es bendecida. Pero aquella persona que es bendecida dice que el hombre, obviamente no está hablando solamente del varón, está hablando del género humano, ¿verdad? Y hay algunas personas que también podrían decir, pongamos a la iglesia ahí. Entonces, bienaventurado el hombre, la mujer, el hijo, bienaventurada la iglesia, ¿verdad? Que teme a Yahweh, que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjese cómo terminaba el Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Por eso algunos piensan que esta es la bisagra del Salmo 111 al Salmo 112. El temor del Señor. El verdadero temor produce obediencia y esta obediencia va a producir la felicidad en las personas. Hoy en día las personas están buscando tener éxito en la vida. Y nosotros los cristianos también vamos en busca de ese éxito en la vida secular, pensando que entre más tenga, más exitoso voy a ser. Pero no, aquí vamos a ver que la persona bienaventurada, la persona que vive feliz, la persona que quiere un éxito en la vida, número uno, depende en el temor que le tenga a él.
Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor, porque la persona sabia va a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, va a vivir con ese respeto reverente al Señor. Entonces, cuando una persona vive de esta manera, está en el temor al Señor. Pero no solamente eso, también dice el versículo 1, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Me gusta esta palabra deleitar, ¿verdad? Si lo comparamos, hermanos, con el Salmo 37:4, dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Yahweh, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se da cuenta que es importante para el salmista no solamente ser feliz, sino que la felicidad, la bienaventuranza va a depender de el temor que le tiene al Señor, el respeto, pero también en el deleite en la palabra del Señor, en el deleite de los mandamientos de nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que aquí podemos hacer un paréntesis y poder preguntar cosas interesantes en nuestra vida. ¿Cómo está tu deleite delante del Señor? ¿Cómo está ese temor, esa reverencia que tienes a Dios? La reverencia que tienes a Dios es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La reverencia que tú le tienes a Dios es cuando tú estás firmando un contrato. El temor que le tienes a Dios es cuando tú estás solo en tu cuarto y nadie te está viendo. El temor que le tienes al Señor es cuando sales a la calle y nadie te está viendo, nadie de tu familia. Pero debemos de recordar algo, que Dios siempre nos está mirando, que Dios siempre, sus ojos está sobre nosotros, hermanos. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros hacemos o decimos. Por eso, la primera enseñanza tiene que ver con las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas divinas que producen consecuencias concretas en las personas. El temor al Señor tiene implicaciones prácticas y reales. Es por ello por lo cual el salmista va a enumerar ahora 4 características de una persona recta. Y ahí vamos a aprender el segundo principio. Y el segundo principio, hermanos, es que según las vivencias del salmista, enumera bendiciones, escuche bien, enumera bendiciones de vivir en el temor del Señor. Vaya conmigo, por favor, al versículo 2 y ahí vamos a encontrar la primer bendición, ¿ok? Dice, su descendencia, fíjese lo que dice este verso, esto es poderoso en la palabra del Señor, hermanos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Se da cuenta? La primera bendición tiene que ver en el ámbito familiar. Su descendencia será poderosa en la tierra. Si tiene a su hijo al lado, dígale esto. ¿Sabe qué? Tú vas a ser poderoso en esta tierra. Vas a ser poderoso en esta tierra. Dígaselo, hermano. Reafirme a su hijo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Sabe que la palabra poderosa, que dice que su descendencia será poderosa, es fuerte, eficaz, es activo? Es curioso cómo traduce NBI, dominará el país. ¿Por qué? Lo que está diciendo, hermanos, es que cuando nosotros como padres, la iglesia también enseña a temer a Dios, enseña a deleitarse en la palabra de Dios, a las descendencias que vienen, a los hijos. Ellos están adquiriendo un conocimiento, ellos están adquiriendo ese temor a Dios, están adquiriendo el conocimiento bíblico de tal manera que estas personas tienen que hacer algo en esta tierra. Es por eso que la descendencia será poderosa, es por eso que tus hijos tendrán éxito en todas partes. Pero hermanos, creamos eso, por favor. ¿Por qué? Porque
yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Pero antes le preguntábamos a tu hijo, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y había una persona que le preguntaron esto, ¿verdad? Vos le dice, ¿qué querés qué querés hacer? Le pregunta la mamá al hijo, ¿verdad? Estando pequeño, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Y el hijo se queda pensando y recuerda que el otro día vio a las personas de la basura, colgados en el camión, ¿verdad? De la basura y le dice, yo quiero ser basurero cuando sea grande. Y la mamá decepcionada, ¿verdad? Porque pensó que le iba a decir que quería ser ingeniero, arquitecto, doctor. Y le dice, bueno, hijo, si vas a ser basurero, vas a ser el mejor basurero. Pasaron 2 años, el hijo creció un poco más, ¿verdad? Y le dice la mamá, hijo, ¿tú qué querés ser cuando seas grande? Y el hijo se recordó que ese fin de semana había ido a una fiesta y se había divertido mucho con un payaso que estaba ahí, ¿verdad? Y le dice a la mamá, yo quiero ser un payaso, le dice. Y la mamá se queda diciendo, ¿por qué no me dice que quiere ser un doctor, un ingeniero, un pastor de perdida, ¿verdad? ¿Por qué no me dice eso? Y le dice, bueno, cuando seas grande vas a ser el mejor payaso de todo el mundo. Cuando el muchacho ya estaba en la adolescencia, la mamá tuvo que tocar, porque ya sabe que no hay que entrar muy así, ¿verdad? Y le pregunta al hijo, el hijo está brincando en la cama, no ha ordenado su cuarto, la basura está tirada en el suelo, ¿verdad? Está brinque y brinque y brinque, y le pregunta a la mamá, hijo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Porque lo que querías hacer de chiquito ya lo estás cumpliendo. Mira, estás brinque y brinque como payaso y todo tu cuarto parece un basurero, ¿verdad? Muchas veces hablamos así con nuestros hijos. Muchas veces no podemos, nos cuesta decirle a nuestros hijos, hijo, tú eres poderoso en esta tierra. Hijo, tú eres fuerte, tú vas a ser eficaz, tú vas a ser activo. Tú vas a ser una persona importante para el Señor en esta tierra. Vea lo que dice la parte siguiente del versículo 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Y dice la parte número 2, la generación de los rectos será bendito. La generación de los rectos serán benditos. Habla de los hijos que siempre serán bendecidos. Hermanos, qué hermoso es entender y saber que usted está trabajando no solamente en su hijo, sino también puede trabajar en la vida de sus nietos. Qué bendición poder saber que a lo mejor usted tiene tanto acceso a sus nietos que puede impactar en la vida de ellos. Por eso, abuelo, abuela, es muy importante lo que usted está trabajando con sus nietos, lo que usted ya trabajó con sus hijos. Y sus hijos tienen que pasar eso que aprendieron a sus hijos, o sea, a sus nietos. Y es importante entonces que esta primer bendición sea en el ámbito familiar. La segunda bendición es prosperidad en la vida. Vean lo que dice el versículo 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá la justicia, es lo que está diciendo el salmista. Pero usted a lo mejor está diciendo, pero si yo soy una persona recta y lo menos que tengo es riqueza en mi casa. Una cosa diferente es ser rico y otra cosa diferente es ser próspero. La prosperidad no es el que tiene más, sino el que necesita menos. No tiene que ver con cantidad, sino con la paz y el gozo. No solo es lo material, porque estas cosas pueden desaparecer. Entonces, la prosperidad tiene que ver con lo que tú puedes vivir en casa. Con lo que poco que tienes, tú eres próspero, porque aparte de tenerlo, el sustento y el abrigo, tú tenés la paz de Dios, tenés el gozo de llegar a tu casa, donde tu casa se vuelve tu refugio. Entonces,
Esa es la prosperidad que estamos hablando. No estamos hablando de aquella teología de la prosperidad que muchos predicadores hoy en día nos dicen, ¿verdad? Dale 100 pesos, 100 quetzales al Señor y el Señor te va a dar 1000. Dale 1000 y Él te va a dar 10,000. Dale 10,000 y Él te va a dar 100,000. No, no, no. Ni un banco hace eso tampoco, hermanos. Lo que está diciendo de la prosperidad es que tu casa va a ser una bendición. Recuerda que el hombre recto, que el hombre, como habíamos dicho, que tiene estas bendiciones, tanto en el ámbito familiar con sus hijos, como también en la prosperidad en la vida, es porque pasan dos cosas. Teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. ¿Cuál es la tercera bendición? La tercera bendición está en la esfera social. Fíjese qué interesante esto. Vean lo que dice el versículo 4. Dice, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, clemente, misericordioso, justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicios. La tercera bendición es en la esfera social. Fíjense que qué interesante la palabra que aparece ahí, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas. La palabra resplandecer quiere decir reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Bueno, que la persona generosa, que la persona que ayuda, que la persona que teme al Señor, que la persona que se deleita en sus mandamientos tiene una característica que es generoso y eso va a hacer que resplandezca, ¿ok? Recuerden las otras características que tiene. Dice que es clemente, que es misericordioso y que es justo. Y estas características le pertenecen a nuestro Dios, se relacionan con nuestro Dios y el salmista los imita reflejándolo con su prójimo. Es una persona que vive rectamente, es una persona que vive bien, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos no son generosos? ¿Por qué esto es mío, esto es mío, esto es mío, verdad? ¿Sabe por qué? Porque es lo que ve cómo somos nosotros con nuestro dinero en la casa. ¿Sabe? Si usted es una persona, como dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia, es misericordioso con las personas. Y aquí viene algo que no me gustó mucho, hermanos, y presta, dice. ¿Por qué? Si bien es cierto, no nos gusta prestar, pero cuando usted ve a un necesitado, cuando usted ve a una persona necesitada y usted sabe que Dios lo ha bendecido y que usted puede bendecir a esa persona, usted dice, ok, si Dios me dio, yo tengo que compartir. Y usted presta, usted le dice a la persona, ok, tengo este dinerito, te lo presto o te lo regalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido de tal manera. Vea lo que dice el versículo 9, hermanos. Dice, reparte, da a los pobres. ¿Se da cuenta? Eso tiene que ver con generosidad. Es generoso con el necesitado. Las personas bienaventuradas prestan y responden a las necesidades de su comunidad. El versículo 9, como acabamos de leer, dice que recibe bienes en recompensa por ser generoso. Mire, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Es una persona que está al pendiente de sus vecinos. Es una persona que está al pendiente de la salud de sus vecinos. Es una persona que está al pendiente de que pueda tener lo necesario. Y si Dios lo ha bendecido, usted también quiere bendecir. Recuerde algo importante, la generosidad genera, ¿sí? La generosidad genera. Cuando somos generosos, Dios nos va a bendecir, hermanos. Es por ello que usted tiene que enseñarle a sus hijos el ser generosos. Enséñele el valor del trabajo, enséñele el valor de ganar dinero, enséñele a su hijo el valor de poder ayudar al necesitado.
Vea cómo termina el verso 5. Dice que gobierna los asuntos con juicios, gobierna sus asuntos bien, es ordenado en sus finanzas. Es por ello que tiene para ser generoso. Los hijos, recuerden, van a ser el reflejo de sus padres. Si sus hijos ven que usted no da ni un peso, que no es generoso, que no ayuda a las personas, ¿cómo cree que va a ser el hijo? Igual que los padres. Igual una iglesia, hermanos. Una iglesia que no es generosa, sus miembros no son generosos, hermanos. ¿Sí? Es por ello que como iglesia hoy en día estamos tratando de ver qué hacer con nuestra comunidad. Estamos tratando de poder bendecir a la comunidad de la iglesia, pero también a aquellas personas, amigos, aquellas personas, vecinos, que a lo mejor no la están pasando bien en este momento. Y ya hemos ayudado, así como hemos ayudado también al cuerpo de bomberos. Allí en la estación de bomberos llevamos a víveres, pero queremos llevar más también. Queremos bendecir a los policías que cada vez que entramos a nuestra iglesia, al servicio, cuando estábamos presencial, que aquellos que nos abrían la garita, la pluma, ¿verdad? Queremos bendecirles a ellos, que sepan que hay una iglesia que les ama, que está interesado también en poder ver el bienestar de ellos. Por eso la tercera bendición debe de ser en la esfera social. La cuarta bendición, hermanos, es vivir confiado, firmemente establecido en su fe. La cuarta bendición es vivir confiado, firmemente establecido en su fe. Vea lo que dice el verso 6, pero en especial el verso 7. Dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, porque va a ser reconocido. Pero escucha lo que dice el verso 7. No tendrá temor. Escuche bien, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. ¿Se da cuenta? Me llama la atención lo que dice. No tendrá temor de malas noticias. Estamos viviendo en un tiempo de muy malas noticias. Si usted prende la televisión, en las noticias se va a dar cuenta que hay malas noticias. Usted se va a enterar que hay malas noticias. Fulanito se enfermó, vengadito se murió, ¿sí? Es como cuando escuchamos las malas noticias, nuestro corazón se hace chiquito. Decimos en México, se apachurra, ¿verdad? Y sentimos que no vamos a poder más. Pero es ahí cuando nuestro corazón debe de estar confiado en Dios, nuestra fe firme en el Señor. ¿Se da cuenta entonces esto? No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque está confiado. Su fe está bien puesta. Dicen que los cristianos, hermanos, hablamos tanto de la fe que cuando es necesario ponerla en prueba, es cuando ahí no practicamos nuestra fe. ¿Se da cuenta? Es por ello, hermanos, que la generosidad, la integridad, el buen juicio, la confianza en Dios forman un carácter que quita el temor al mal y asegura el éxito en contra de sus enemigos. Es por ello que la tercera, es por ello, hermanos, que la tercera enseñanza es la siguiente. Según las vivencias del salmista, reconoce un contraste entre el hombre que teme al Señor y los injustos. Vea lo que dice, por favor. Dice el versículo 10, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En contraste con las bendiciones que hemos visto, estas 4 bendiciones, de los que temen y se deleitan en Dios, los perversos estarán llenos de ansiedad al ver la bondad que Dios muestra hacia los justos. ¿Se acuerda también en el Salmo capítulo 1, donde habla de la bendición de los justos?
pero que también del destino de los injustos. Recuerda que aquel que se deleita en la ley del Señor, aquel que teme a nuestro Dios, será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Pero no así los malos, que son arrebatados como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se espera a una persona injusta, a una persona que no quiere confiar en Dios, a una persona que no quiere temer a nuestro Dios, a una persona que no quiere deleitarse, escuche bien, en los mandamientos de nuestro Dios. Los impíos se pondrán furiosos, se enojarán de tal manera que sus dientes van a rechinar, dice, y perecerán o se van a consumir. Esa es la idea del verso número 10. Estas personas no tendrán poder sobre los justos, no se levantarán, dice, con los justos, no, ellos no se van a poder levantar. El Salmo 1 lo menciona. La esperanza, el impío, termina en nada. No tiene esperanza, hermanos. No tiene esperanza aquella persona que a lo mejor decimos, ¿y a esta persona por qué le va más o menos bien? Si ni conoce a Dios, si ni teme a Dios, ¿sí? Pero va a llegar el tiempo, dice la Escritura, donde los justos van a resplandecer y donde los injustos tendrán que pagar por lo que ellos han hecho. ¿Se recuerda el efecto dominó del principio de este sermón? Usted puede ser la primera pieza de ese efecto dominó. Si usted vive rectamente, sus hijos aprenderán a vivir de esa manera. Sus hijos seguirán el mismo ejemplo. Pero recuerde que la clave de este pasaje es el versículo 1. Si temes al Señor, si te deleitas en tus mandamientos, entonces usted será bienaventurado, próspero, bendecido, feliz. Una persona feliz en este mundo. Recuerdo una ilustración, no sé si ya se las he contado, dicen que cuando uno cuenta mucho la misma historia, es que ya es evidencia de que va creciendo en la edad, ¿verdad? Pero había un niño que estaba en la escuela dominical y estaba debajo del escritorio del maestro. Entonces el maestro le decía, ven hijo, sal de ahí, ven hijo, sal de ahí. Y el muchacho decía, yo no me quiero ir de la iglesia, yo no me quiero ir de la iglesia, yo no me quiero ir de la iglesia. Y entonces fueron a llamar al papá. ¿Quién es el papá de este muchacho, verdad? Llámenlo. Y ahí viene el papá, ¿verdad? Y la mamá, hijo, salte, ya es hora de que vayamos a casa. Y en eso la maestra le pregunta, hijo, ¿por qué no te quieres ir a tu casa? Mira, aquí está tu papito, aquí está tu mamita, ¿por qué no te quieres ir a tu casa? Y el niño dice, es que me gusta más el papá y la mamá que tengo en la iglesia que el papá y la mamá que tengo en casa. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar lo que ese niño podía estar viviendo en casa? Pero en la iglesia era algo diferente. Es por ello, hermanos, que debemos aprender algunas cosas importantes aquí. Número 1, ¿temamos a Dios o solamente sabemos que debemos de temer a Dios? Hay diferencia entre saberlo y hacerlo. Hemos escuchado tanto que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero no lo hacemos. Lo menos que hacemos es vivir sabiamente. Pero recuerde, tenemos que practicarlo porque entonces seremos bienaventurados, seremos felices. Recuerden lo que el Señor también dijo. El Señor Jesús en el sermón de la montaña, Él dijo 8 bienaventuranzas. Pero para aquellos discípulos, para aquellos hijos del rey que estaban dispuestos a ¿qué? A temer a Dios, a deleitarse en su palabra y a obedecerles. Entonces debemos de recordar que usted puede ser dichoso, feliz, bendecido, bienaventurado. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué generación quieres dejar en esta tierra? Recuerda que lo mejor que podemos hacer a nuestros hijos, a sus nietos, la mejor herencia que podemos darle son los caminos de Dios, su palabra, y de vivir de una manera recta como nosotros podemos también enseñarle.
Pero recuerde también algo, nosotros también vamos a heredar otra cosa, no su casa, no su carro, no estoy hablando de eso, va a heredar su apellido. Entonces van a decir de mi hijo, tú eres Enríquez, tu papá fue el fulano de tal, Ricardo Enríquez. ¿Qué van a decir con el apellido que vamos a heredar? ¿Qué vamos a decir? Sabe que hay gente que tiene que cambiarse su apellido porque los papás hicieron tantas cosas malas que nomás llegan a un lugar y les dice qué apellido tienes y ya se quedan pensando, ¿será que viene de esta familia? ¿Será que es de los que hizo estas cosas malas? Entonces, papás, recordemos, heredamos nuestro apellido. Otra pregunta, ¿cómo está nuestra generosidad? ¿Puedes prestar al necesitado? ¿Puedes ayudarlo? Si Dios te está bendiciendo económicamente, ¿puedes despojarte un poco de eso? Hermanos, recuerde que nuestro Dios es generoso. Entonces Él nos enseña ¿qué? La generosidad. ¿Ok? Cuando escuches malas noticias, hermanos, no vayas a reaccionar de una manera negativa. Recuerda que tu corazón debe de estar confiado en Dios, sabiendo que tenemos una fe y una esperanza que es inamovible. Obviamente somos humanos y cuando dice que alguien murió, pues vamos a llorar, hermanos. Cuando dice que alguien está enfermo, vamos a hacer todo lo posible para que vuelva la sanidad en el cuerpo de esta persona. Cuando nos dicen, se acabó tu trabajo, es obvio que nosotros nos vamos a poner tristes y nos vamos a preocupar un poco. Sí, hermanos, pero debemos de recordar también las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida y vestido, vendrán por añadidura. Es por ello que nuestro corazón debe estar confiado en Dios. Venga la noticia que venga, nuestro corazón está confiado en nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que en la experiencia del salmista nos recuerda que debemos de temer y gozarnos en los mandamientos de nuestro Dios para poder bendecir, para poder vivir una vida de bendición, hermanos. Así que con esta enseñanza corta, yo creo que nosotros podemos salir llenos el día de hoy. Ve a su familia, dígale, qué bendición poder contar con ustedes. Qué bendición que el Señor nos ha provisto de tal manera que podemos salir y podemos bendecir a otras personas. Qué bendición que como iglesia podemos hacer canastas y podemos llevar a miembros de nuestra iglesia, pero no solamente a miembros de nuestra iglesia, a gente que está necesitada. Podemos ayudar a aquellas personas que nos ayudan, como los bomberos, aquellas personas como los guardias de seguridad, los policías. Hermanos, vamos a resplandecer, como dice la Escritura. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Así que, por favor, hermanos, hagamos esto. Que podamos ser una iglesia que no se estaciona solamente en sus cuatro paredes. Que podamos ser una familia que podamos vivir en bienaventuranza, ser feliz, recibir las bendiciones de nuestro Dios. Padre, gracias por su palabra, porque sabemos que usted nos ha hablado el día de hoy y nos seguirá hablando, Padre. Gracias porque este Salmo 112 es un salmo de sabiduría, es un salmo que nos dice cómo tener éxito en la vida, cómo ser feliz en esta vida. Y podemos ver que de la manera como podemos ser feliz es sencilla, temiendo a nuestro Dios y deleitándonos en sus mandamientos. Bendiga, Señor. Derrame esas 4 bendiciones en nuestra vida, Padre Santo, por favor. Gracias, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.